Como todo es un proceso largo, pero creo que implica mucho reciprocidad ahí, porque tiene que ser las nacionalidades foráneas que somos nosotras, como también los inmigrantes, como también son la sociedad de acogida, que es la valenciana. Entonces eso es un trabajo de dos partes. No podemos nosotros meternos donde no nos quieren recibir y ellos si no nos abren las puertas, pues nosotros no podríamos integrarnos, no podría haber integración así, ni por muchos recursos ni programas que haya, si no hay intenciones de ambas sociedades. Es un poco... Hoy día se nota, por ejemplo, que la sociedad valenciana tiene más cierto interés en aceptarnos y nosotros en integrarnos. O sea, que ya pasamos la primera necesidad de estoy aquí, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y qué es lo que tengo que hacer lo primero? Como que pasamos un poquito ya esa etapa y el segundo paso ahora es enterarnos un poco de la cultura de Valencia para saber dónde estamos.